Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos ustedes a los estudios del Ministerio del Evangelista. Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta mañana enviamos un buen saludo por allá en aquellos lugares de Agua Amarga, al hermano Luis Santiago. Saludos para ti, Luis Santiago. Que Dios te bendiga. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, en esta mañana trajimos nuestras Biblias. Vamos a abrir el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo Vamos a abrir el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 21. Dice la palabra de esta manera. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Todos ustedes. El tema de esta mañana es las expectativas del creyente. Yo creo que las expectativas existen en todos nosotros. Siempre estamos esperanzados a que algo mejor viene mañana, que algo bueno viene mañana y que todo nos va a salir bien. Esas son las expectativas que existen en todos nosotros. Esperamos que las personas sean amables con nosotros, que tengamos buena salud, tener un excelente matrimonio,
tener amigos fieles. Y aún pensamos tener una carrera exitosa, buenos hijos. Pero esas son nuestras expectativas como seres humanos. Pero ¿qué hacemos cuando la vida no está a la altura de nuestra expectativa? ¿Qué vamos a hacer cuando la vida no nos sonríe de la manera que nosotros deseamos? Cuando la vida no está a la altura de nuestra expectativa. Cuando la vida no responde de acuerdo a nuestros sueños. ¿Qué vamos a hacer? Amados hermanos, en Filipenses capítulo 1, Pablo nos muestra el camino, poniéndose él mismo como ejemplo. Sus propias expectativas en cuanto a lugares, personas y su futuro se ha derrumbado. Y aún así, Pablo se mantuvo firmes, sorprendentemente optimista de la vida. Así es, hermanos. Pablo estaba encerrado, preso en un calabozo. No es el mejor lugar para estar. Pero Dios tenía plan y propósito para Pablo. Asimismo, Dios tiene plan y propósitos para cada uno de nosotros. Amados hermanos, es fácil desanimarse cuando uno se encuentra atrapado en una crisis económica o en una crisis de salud. Sí, hermano, así es. Es fácil desanimarse cuando uno se encuentra atrapado en problemas de salud, en una crisis económica, en un matrimonio difícil, un empleo muy poco gratificante, un vecindario que no se pone a prueba. Y asimismo, hay tantos tropiezos en nuestra vida diaria. Pero debemos tomarlo como Pablo lo tuvo. Debemos tomarlo como Pablo lo obtuvo. Pablo era muy positivo en su vida diaria y aún estando preso. Pero Pablo era muy positivo. Dijo que su sufrimiento ayudaba a que el evangelio avanzara. Así es. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, dice en versículo 12. Imagínense, hermanos. Imagínense, hermanos, usted y yo con problemas económicos, problemas de salud. Las cosas no van bien. La vida se puso difícil. ¿Qué vamos a hacer? Debemos de aprender de Pablo. Pablo era un hombre muy positivo. En buenas o en malas, él era muy positivo. Dijo que su sufrimiento ayudaba a que el evangelio avanzara. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Amados hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar a las buenas nuevas del evangelio. Eso es lo que dijo Pablo. Podamos creerlo o no, ese era Pablo en su vida diaria, lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos de vosotros andáis llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros andamos llenos del Espíritu Santo a diario? Como Pablo lo hacía. Él dice, queridos hermanos, quiero que sepan que lo que ha pasado más bien me ha ayudado, me ha exhortado a anunciar las buenas nuevas del evangelio.
Así es, hermanos. Tal vez las personas no hayan estado a la altura de nuestras expectativas. Probablemente Pablo esperaba que otros creyentes lo alentaran. En cambio, algunos en verdad se alegraron de que Pablo estuviera en la cárcel. Así es, hermanos. Algunos a la verdad se alegraron de que estuviera en la cárcel y predicaban el evangelio por envidia y contienda en las calles. Me imagino que muchos se alegraron. Así es, hermanos. Se alegraron de que este Pablo estuviera en la cárcel. Y entonces ellos comenzaron a predicar el evangelio por envidia y contienda. Pero dice el mismo Pablo, algunos a la verdad predican en Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, dice versículo 15. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y envidia, rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras y quieren ayudar. Aman a Cristo y saben que Dios me ha dado la tarea de defender las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. En cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo o porque me envidian. Así es, así dijo Pablo. Ahora bien, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hechos 11:17. Entonces, amados hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Que pues dice, que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Y me gozaré aún, dice el versículo 18. Pero, amados hermanos, en pocas palabras, por eso no importa, sean falsos o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica en todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome, dice Pablo. Lo más importante para Pablo es que se predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De esta misma manera debemos nosotros pensar en nuestra vida cotidiana. Amén, hermanos. De esta misma manera debemos nosotros pensar en nuestra vida cotidiana. Quizás se trate de un futuro incierto, la pérdida de un cónyuge, la pérdida de un hijo, la pérdida de un trabajo, un cambio de empleo, una crisis económica, crisis de salud. Pablo sabía que en cualquier momento Nerón podía ordenar que lo ejecutaran. Sin embargo, declaró, amados hermanos. Sin embargo, Pablo declaró, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Amados hermanos, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. Eso mismo decía Pablo. Pablo decía, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir para mí es ganancia. Así es, así mismo hablaba Pablo. Pero muchos de los creyentes al momento del problema desertan el evangelio. ¿Cuántas veces usted ha desertado el evangelio? ¿Cuántas veces usted que está oyendo se ha ido de la iglesia por problemas morales, económicos, problemas de salud? Lo primero que hace es irse de la iglesia. Muchos creyentes al momento del problema desertan del evangelio, desertan de la iglesia, nunca esperan la voluntad de Dios.
El problema, la enfermedad, no es para angustiarnos, sino para purificar nuestra fe, hermanos. Así es, hermanos. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, amados hermanos, ahora bien, como el caso de Job, a veces Dios permite circunstancias que pone a prueba la fe. Debemos saber también que ser creyentes no significa que estarás libres de problemas. Pero muchos vienen con esa mentalidad de que al aceptar a Cristo, todos los problemas se irán de sus vidas. Pero no es así. Debemos saber que al ser creyentes, que al haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no estarás libre de problemas. Pablo es muy claro. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, es para mi ganancia. Así dice. Versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, todos tenemos expectativas. Todos esperamos que en esta vida todo nos vaya bien. Pero es muy, podríamos decir, es muy obvio. Las expectativas existen en todos nosotros. Esperamos lo mejor para nosotros. Esperamos. He dicho, esperamos que las personas sean amables con nosotros. Que tengamos buena salud. Tener un excelente matrimonio, amigos fieles, una carrera exitosa, buenos hijos. Pero la pregunta para ti es esta. Pero, ¿qué hacemos cuando la vida no nos da la respuesta de una buena manera, como lo soñábamos? Pero ¿qué hacemos cuando la vida no está a la altura de nuestra expectativa? Cuando la vida no responde de acuerdo a nuestros sueños, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Amados hermanos, Pablo nos muestra el camino. Sus propias expectativas en cuanto a lugares, personas y su futuro se derrumbaba y aún así se mantuvo firmes. Este Pablo se mantuvo firmes, sorprendentemente optimista de la vida. Pablo estaba encerrado, preso en un calabozo. No es el mejor lugar para estar y hablar de Jesucristo si usted no está lleno del Espíritu. Pero Dios tenía un plan y un propósito. Ese plan y ese propósito Dios tiene para nosotros. Les diré, es fácil desanimarse cuando uno se encuentra atrapado en una crisis económica, en un matrimonio difícil, un empleo de poca gratificación, un vecindario que no se pone a prueba, etcétera y etcétera. Pero Pablo era muy positivo. Dijo que su sufrimiento ayudaba a que el evangelio avanzara, que el evangelio continuara. Evangelio. Dice Pablo en pocas palabras, queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Sí, hermanos. Así es, hermanos. Así es, hermanos. Quizás se trata de un futuro incierto en el que estamos viviendo en este momento. Un futuro incierto, la pérdida de un cónyuge, la pérdida de un hijo, un cambio de empleo, una crisis económica, una crisis de salud. Pablo sabía que en cualquier momento su vida podría cambiar. Que Nerón podía ordenar que lo ejecutaran. Sin embargo, declaró
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, él decía, él tenía la plena seguridad y la esperanza que jamás sería avergonzado. Pero él dice, seguiré actuando con valor por Cristo. Como lo he hecho en el pasado, así mismo lo haré en el futuro. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Amados hermanos, vemos también el caso de Job. A veces Dios permite circunstancias que pone a prueba la fe. Debemos saber también que ser creyentes no significa que estarás libre de problemas. Así es, hermanos. Pablo es muy claro, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero es para ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Podemos llegar a la conclusión en esta mañana, hermanos. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. Sí, hermanos, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seremos avergonzados, sino que debemos seguir actuando con valor por Cristo. Así es, hermano. Debemos seguir actuando con valor por Cristo. Como lo hemos hecho en el pasado, así lo debemos hacer ahora en el presente. Dice Pablo en el versículo 20, conforme a mis anhelos y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado. Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice versículo 20. Amados hermanos, Pablo dice, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. La pregunta es nuestra. Adoptar la única expectativa de Pablo, que Cristo sea glorificado en nuestros cuerpos y que Cristo sea honrado, cueste lo que cueste, en nuestra vida diaria. Eso es lo que debemos hacer. Amigo, hermano en Cristo, sigue adelante, amigo, porque la vida está por delante. Las bendiciones vienen. O, en pocas palabras, las bendiciones están por venir. Espéralas. Espera las bendiciones, porque las bendiciones están por venir. God bless you and God bless America.